27 provincias han empezado el día con temperaturas bajo cero. ¿Cómo afecta el frío a la piel más delicada, la de los niños? Hablamos de la dermatitis atópica con nuestra pediatra Lucía Galán. En primavera también ataca la meningitis. ¿Cuáles son sus síntomas y cómo hay que prevenirla? El lavavajillas y el frigorífico se han hecho imprescindibles en el hogar. ¿Sabes cómo mantenerlos limpios y libres de gérmenes? ¿Y has probado a combinar tus alimentos preferidos con otros ingredientes? Frutas, quesos, hierbas aromáticas, especias. Hoy hablamos de maridajes, para que tus platos de siempre sepan diferentes. Será en los próximos minutos, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves soleado en muchos puntos del país. La primavera tiene muchas ganas de asomar, pero va a tener que esperar unos días porque hay 26 provincias que han amanecido hoy bajo cero. Por cierto, que hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, que en países menos favorecidos tiene un mensaje de supervivencia muy poderoso. Pero en España, y desde un programa como este, un programa de salud, recordamos la necesidad de hidratarnos y de aprovechar el agua que tenemos, que tanto nos cuesta y que tan cerquita tenemos. Y tan a mano y tan necesaria, porque en el organismo ya sabemos que la mayor parte de nosotros somos agua. Entonces, claro, si no bebemos, hay gente que precisamente estos días, que a lo mejor llega la temperatura a 15, 16 grados, empezamos ya a deshidratarnos. Oye, échate un traguito de agua porque a lo mejor resulta que no te concentras bien o incluso que te duele la cabeza porque estás deshidratado. Tan sencillo como esto. Beber es necesario, es imprescindible. Y además muchas veces nos podemos dar cuenta si bebemos o no mucha agua a lo largo del día en función de las veces que vamos al baño a orinar. A ver, pregúntate, desde que te has levantado, ¿cuántas veces has ido al baño? Posiblemente te has levantado y no has vuelto a ir. Pues ya te está indicando que no estás bebiendo el agua suficiente, porque si hubieras bebido suficiente, seguramente ya hubieras necesitado una segunda vez para ir al baño. Así que no se te olvide, bebe agua porque vas a ganar salud. ¿Se imaginan que su menú de hoy comenzara por un plato de coliflor y chocolate y que el segundo fuera mango con pimienta? Y de postre, fresas con queso. Hoy en Saber Vivir, maridajes sorprendentes. Por un momento le vamos a pedir que volvamos al colegio, que volvamos para atrás. Bueno, más concretamente vamos a ir al Centro Infantil de Educación María Auxiliadora de Cáceres. Allí una madre que es enfermera ha enseñado a los niños a practicar la reanimación cardiopulmonar. Tras el éxito del taller, ya lo hacen en otros cursos, ¿quién no se resistiría a las manos de estos pequeños? Todos unos expertos, y unas expertas. Lucía Galán, pediatra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te parece? La verdad que me parece estupendo, este tipo de talleres, no solamente para los niños, sino para los padres, porque realmente el pronóstico de estos pacientes cuando están en una parada cardiorrespiratoria es fundamental y depende de esos primeros minutos de atención, casi segundos, ¿no? Entonces, saber lo que tenemos que hacer es útil para todos, para los peques y para los papás. Lucía, porque ¿a qué edad dirías tú que un niño, una niña puede aprender un concepto como es el de la salud? Pues desde que son bien pequeñitos yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad cuando van al pediatra de explicarles pues desde el añito, desde el año y medio vas a ir al pediatra, por supuesto desterrar aquello de que si te portas mal te llevo al pediatra, si te portas mal te van a pinchar y explicarles conceptos básicos y sencillos de salud cuando están malitos para no hacer de ellos luego niños o adultos hipocondriacos, ¿no? Que se vayan familiarizando un poquito. Ya se sabe, o eso dicen, que la primavera la sangre altera y parece que también la piel, sobre todo la de los más pequeños, que es especialmente sensible. ¿Cómo afecta el tiempo a la dermatitis? Sí, la verdad es que tanto el invierno como la primavera son épocas regular para los niños con dermatitis atópica. El invierno por el frío,
esa agresión externa a nuestra piel y al de los más pequeños, y esos cambios bruscos de temperatura al entrar en sitios cerrados donde hay mucha sequedad y poca humedad hace que los niños tengan brotes de dermatitis atópica. Y en la primavera, porque muchos de ellos tienen una base alérgica, con lo cual muchos de ellos pues, se juntan con su rinitis alérgica, su conjuntivitis o incluso sus crisis de asma, con lo cual son dos estaciones que no les va muy bien. Bueno, yo creo que estás contando los síntomas, pero ninguno de los que estamos aquí tenemos dermatitis, por tanto, yo creo que es mejor que oigamos a el paciente que sufre la dermatitis, que además también tiene un cierto componente hereditario, y nos lo van a contar Paco y su hijo Juan. Esta es la piel de Juan, una piel que condiciona su vida. Paco, ¿qué es lo que tiene tu hijo? Dermatitis atópica. ¿Tú también la tienes? Sí, y mi padre también la tenía. ¿Y cómo es convivir con esta enfermedad? Pues es dificultoso porque es un picor basal que no te deja de picar y te haces heridas, al rascarte te haces heridas, en fin. La piel la tiene súper seca, o sea, si se la tocas la tiene súper seca y luego por aquí tiene eczemas, me la pica muchísimo. Vosotros tenéis además un eczema en el mismo sitio. Sí, yo tengo uno por aquí que me ha salido hace poco y el de Juan. ¿Para ti cómo es vivir con esta dermatitis? Pues me molesta a veces porque, por ejemplo, en la clase de lengua, pues la profesora está explicando algo, te pica, te hace una herida, te sangra. Algo tan cotidiano como una camiseta de licra puede hacerles empeorar. Y ahora, Paco, cambio de estación, pero todavía hace frío. ¿Qué hacéis para proteger a Juan? Pues abrigarle, pero no en exceso, porque el exceso de abrigo, pues al final sudas y no es conveniente. El problema que hay con las ropas es los tejidos sintéticos. O sea, nosotros no ponemos, tiene que ser todo algodón, porque nos irrita la piel. Es curioso, porque no es una enfermedad grave, no compromete la vida, pero desde luego la complica muchísimo, porque el que tiene dermatitis atópica, como nos decía el chaval, es que en clase no puede ni estar atento, nos pica. Entonces hay que hidratar. Y tenemos leches hidratantes como esta que pone extra hidratación. Es una hidratación extra. ¿Qué significa que tiene extra hidratación? ¿Que es más hidratante que otras? ¿Que está más específicamente dedicada para los que tienen dermatitis? Efectivamente, el síntoma que más repercute en la calidad de vida de estos niños y de algunos adultos es el picor. Tienen un picor muy, muy, muy intenso. Entonces tenemos que buscar siempre cremas que sean una línea específica para pacientes atópicos y para eso tienen que ser emolientes, aceites, tienen que utilizar también jabones especiales, emolientes. Lo ideal es que sean jabones sin jabón, se llaman jabones Sindet. A estos niños hay que explicarles que el agua les sienta regular, que no tienen que bañarse todos los días, tienen que ser unas duchas muy rápidas, con el agua templada, el calor, como la sudoración, como explicaba el papá muy bien, también les empeora, pero sobre todo hidratación, hidratación, hidratación. Pero Lucía, has comentado los geles sin jabón. Sí. Yo tengo aquí un aceite, que es también un aceite limpiador. ¿También serviría como el gel o qué diferencias tiene? Sí, esto es la combinación perfecta para un niño atópico. Hay que huir de jabones con perfume, de jabones muy aromatizados o que no estén específicamente fabricados para pieles atópicas, y esto es ideal. Son aceites que, además de limpiar, que es muy importante en los atópicos porque tienen la barrera cutánea alterada y desestructurada y entonces se sobreinfectan frecuentemente con las lesiones y con el autorrascado, estos aceites, además de limpiar, lo que hacen es hidratar la piel, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Por tanto, es importante el aceite que damos en la piel, pero también es importante la grasa que comemos. Es decir, sabemos que si los niños o los adultos con dermatitis atópica tienen un correcto nivel de ácidos omega 3 en sangre, esa piel va a estar va a tener menos picor y va a estar mucho más hidratada. Y también un correcto nivel de vitamina D. Y eso se puede conseguir con alimentos tan sencillos como, por ejemplo, las sardinas. Las sardinas, sobre todo las sardinas que van en lata, como nos tomamos la raspa, estamos tomando más calcio, estamos tomando más vitamina D y además también tiene omega 3. O si no, hay veces que lo podemos suplementar con cápsulas de omega 3 y de esa forma los niveles serán los correctos. Y me comentabas antes, Lucía, que también hay ciertos niños que son alérgicos a algunos alimentos y se pueden manifestar en forma de dermatitis. Sí, efectivamente, sobre todo las dermatitis atópicas severas que se manifiestan en los primeros meses de vida en el lactante, hay un porcentaje de ellos bastante importante que es el inicio de una alergia a la proteína de leche de vaca o incluso una alergia al huevo, con lo cual vuestro pediatra siempre investigará posibles alergias ante dermatitis atópicas severas o de difícil control. En primavera también atacan con fuerza algunas infecciones víricas y bacterianas. Una de las más temidas es la meningitis y no nos faltan razones. ¿Usted sabe lo que es la meningitis?
La meningitis sí. Precisamente a mi nieto mañana le van a vacunar sobre el tema ese. ¿Le da miedo por su nieto? Hombre, claro, pero mucha. Sí, da miedo. Yo tengo 5 nietos y el más pequeño tiene 1 año y cuando tiene fiebre y eso, ya te empieza a dar un poquillo de miedo hasta que no te dice el médico lo que tiene, claro. ¿Qué conoces sobre ella? Sé que puede tener alguna cepa muy grave y, bueno, te informan un poquito con el tema de las vacunas y de hecho el mío está vacunado, pero no sé mucho más. Ya el nombre en sí da miedo. ¿A usted le asusta la meningitis? Hombre, me asusta. Tuve una hermana que no conocí que se murió de meningitis con 2 años. Mi madre jamás pudo hablar de aquello y a mí nunca me lo contó. No lo sé. Sé que duele mucho la cabeza, que pasa algo en el cerebro y que se mueren con bastante facilidad la gente. Bueno, muchas veces hemos visto lo que es la meningitis, pero vamos a localizar en la táctil dónde están las meninges. Las meninges deriva de la palabra griega menings, que significa membrana. Por tanto, es una membrana que tapiza algo, en concreto el cerebro. Yo tengo aquí la piel, vamos a quitar la piel de este joven y la quitamos, vemos que hay grasa. Y vemos luego el hueso. Nuestro cerebro, nuestro encéfalo, que es la parte más noble del cuerpo, tiene que estar bien protegida. Está protegida por los huesos. Vamos a quitar este en concreto. Y aquí aparecen las meninges, las membranas que tapizan ese encéfalo. Vemos, y lo he dejado aposta, he quitado las vértebras para ver también la médula espinal. Esas meninges también cubren la médula espinal. Hay 3 meninges. La primera, que es la dura madre, el espacio que hay entre el hueso y la dura madre es el espacio epidural. A todos nos suena cuando nos ponen una anestesia epidural, pues nos están poniendo esa anestesia entre el hueso y la dura madre. Si quitamos la dura madre, que es esta de aquí, aparece la segunda meninge, que es la aracnoides, y si la quitáramos, aparece la tercera, que es la pía madre. Por tanto, 3 membranas que nos están protegiendo nuestro cerebro, pero que si se inflaman, puede ser muy peligroso. Es cuando viene la meningitis, porque itis es el sufijo de inflamación. Y efectivamente, cuando se inflaman las meninges, ¿qué tenemos? Rigidez de nuca, que es lo que le llama toda la atención. Parece que uno no puede doblar la cabeza porque le duele, o estirar la pierna sin doblarla porque también se estiran esas meninges que están inflamadas. Son los signos de irritación meningea, pero también pueden aparecer manchas en el cuerpo, que eso ya asusta más. Entonces hay que tener más cuidado, sobre todo si baja mucho el nivel de conciencia. Un paciente que está obnubilado, que pierde nivel de conciencia, quizás está sufriendo una meningitis, hay que ir a urgencias de todas. Lucía, los padres y las madres deben preocuparse por la meningitis. ¿Qué hacer para evitar esa preocupación? A ver, a mí siempre me gusta utilizar una frase que es que no nos tenemos que preocupar, pero sí que ocupar. La incidencia actualmente de la enfermedad meningocócica o de las meningitis en España es baja. Tenemos unos 370 casos registrados cada año. ¿Qué pasa? Que el 10% de los niños afectados por una meningitis fallecen y hasta un 30 o un 40% tienen secuelas graves o muy graves, con lo cual el impacto de esta enfermedad es muy grande en las familias. Y os lo digo con conocimiento de causa porque yo sufrí una con 5 años. Cuando yo tuve una meningitis con 5 años, la mortalidad no era de un 10%, era de mucho más. Las secuelas graves no eran de un 30%, eran de mucho más. Por eso es muy importante transmitir a las familias que la única medida preventiva que tenemos actualmente para bajar estos casos de meningitis en España es la vacunación. Que actualmente, desde hace 20 años, tenemos una cobertura vacunal con el meningococo C, que era el germen más frecuente que había antiguamente y que provocaba un elevado número de fallecimientos en España, y que gracias a la vacunación en los últimos 10 años hemos visto un descenso de un 85% de los casos por meningococo C. Actualmente el más frecuente de los pocos casos que existen es el meningococo B, y es por eso que desde hace 2 años y medio tenemos la vacuna, que aunque no está financiada, sí que está recomendada en todos los niños. Así que, por favor, después del programa, todos los papis a revisar la cartilla de vacunación para comprobar que tienen todas las vacunas al día. Lucía, eres un ejemplo vivo, ¿no? Como quien dice. Lucía Galán, muchísimas gracias. Gracias y hasta a pronto. vosotros. Gracias. Bueno, otra de las formas de quitar esos gérmenes es con la higiene. Los virus, las bacterias conviven con nosotros, están en nuestros platos, los alimentos los tenemos que limpiar correctamente, pero también el menaje donde tomamos esos platos. Y para ello los podemos fregar o bien en el fregadero o bien en el lavavajillas, que por cierto es un instrumento que inventó una mujer que lo llevaba en los genes.
Josephine Cochrane fue la mujer estadounidense que inventó el lavavajillas a finales del siglo XIX. De clase acomodada, su gran preocupación era que el servicio no dañase su vajilla al fregar, así que tiró de genética. Su abuelo John Fitch inventó el barco de vapor y ella, este aparato que hacía el trabajo de forma automática. Una moderna lavadora y secadora de vajillas. Empezó a vender el invento entre sus amigos y pronto restaurantes y hoteles se hicieron con uno. Era una máquina grande y costosa, así que tardó en llegar a los hogares. Vamos a ver cómo podemos utilizar mejor nuestro lavavajillas para conseguir un lavado más eficaz y un ahorro de energía. Fue en los 70 cuando el invento, ya muy mejorado, se popularizó y se extendió su uso doméstico. Un conjunto de cocina de película, en la que todo está previsto. Y el resto de la historia ya la conocen, porque seguro que tienen uno en casa. A mí este se me antoja pequeñito, porque el mío en casa echa humo, ponemos 2 o 3 y este es pequeñito, no tiene para mucho, pero bueno, para una familia que sea más pequeña, pues le vale. Desde luego, si tiene que lavar 2 platos al día, tampoco se compra un lavavajillas, pero no le va a ser rentable, porque esto debe funcionar cuanto más mejor. Un consejo que se le suele dar a la gente, que la gente olvida, es que cuando termina el ciclo, que conviene abrirlo para que se escapen los vapores, ese humo, y además humidifica un poquito el ambiente, ¿no? Y además eso sirve para que no se cojan las juntas los microbios. Utilizarlo mucho, utilizarlo frecuentemente, y ahora vamos a ver unos cuantos consejos de higiene del lavavajillas, que es muy importante la higiene del lavavajillas. Estaba pensando yo que para un soltero, para una soltera, es un tamaño perfecto, ¿eh? Bueno, damos la bienvenida a Maite Pelayo, es microbióloga, experta en seguridad alimentaria y portavoz del Instituto Silestone. Buenos días y gracias por volver. Hoy te encomendamos una misión muy clara, y muy poderosa, librarnos de los gérmenes que tenemos en el menaje del hogar. Vamos a pensar lo primero, ¿es suficiente solo con lavarlo en el lavavajillas, con lavar las copas, los vasos, la cubertería? Bueno, es el gran aliado, ¿no?, de la higiene en la cocina. Efectivamente, pues un aparato como el lavavajillas pues toma unas temperaturas que quizás a mano no podemos alcanzar, ¿no? Y ya por eso, aparte de ayudarnos, pues nos ayuda también a higienizar y a eliminar los microorganismos. A nosotros nos gusta siempre poner sobre la mesa de saber vivir los remedios caseros. Se utiliza mucho el vinagre blanco para desinfectar. ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, sería una manera de limpiar el interior del lavavajillas, ¿no? El proceso sería poner un lavado pues tirando a calentito, como 65 grados, y a mitad de lavado introducir el vinagre blanco, ¿no? De esa manera se va a repartir por todo el lavavajillas y vamos a limpiar la máquina que limpia, que es muy importante. Hay otro remedio que he leído, que es utilizar estos polvos de limón, es decir, son polvos que se hacen para hacer refrescos de limón, y se utilizan, dicen que para abrillantar, o sea, en lugar del abrillantador, poner estos polvos de limón en el lavavajillas. Me pregunto, ¿una raja de limón serviría? Yo no soy muy partidaria de estos polvitos, no, porque además llevarán pues azúcares, otra cosa, ¿no?, que igual puede dejar residuos. Pues el limón, en principio, haría parecido al vinagre, ¿no? Sería algo similar. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que, aparte de estos sistemas caseros, bueno, existen productos específicos, ¿no?, recomendados por el fabricante y que siempre se van a adecuar mejor a la limpieza de este maravilloso electrodoméstico. Por ejemplo, la sal, ¿no? Hay sales que se utilizan también recomendadas por los fabricantes. Quizá en los sitios donde a lo mejor las aguas son más duras, ¿no? Se trata para corregir la dureza del agua. Es verdad que hay zonas que son más duras, otras no. Eso también, bueno, está especificado. Y, bueno, lo que hacen es ayudar al detergente a formar espuma, ¿no? Importante también a la hora de la limpieza. Bueno, dejamos de momento el lavavajillas y vamos a centrarnos en otro electrodoméstico, la nevera, que a mí me genera muchas más preguntas. Vamos a ver la primera. ¿Usted cree que la conservación en el frigorífico mata pues microorganismos como pueden ser bacterias y demás? Si está arriba, sí, pero yo creo porque está más helado, ¿no? Y yo creo que sí. No. ¿Y qué pasa con ellos? Los mantiene adormecidos, los aletarga, digamos. Pues la primera pregunta es si el frío termina con los gérmenes, se acaba con ellos. Bueno, el frío es otro gran aliado en la cocina, pero mantiene los alimentos, evita que se multipliquen peligrosamente los gérmenes, pero en la mayoría de los casos no los mata, ni incluso a temperaturas de congelación. ¿A temperaturas de congelación? Eso lo tenemos que tener claro. Sí, de hecho la gente se pregunta, dice, ¿y dentro del frigorífico cuál es la parte más fría? ¿Todo congela por igual? Pues vamos a ver, porque dependerá de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál cree que es la parte más fría del frigorífico? Pues yo creo que la de abajo. La de arriba. Depende de dónde esté el congelador.
porque hay neveras que tienen el congelador arriba y otras neveras que tienen el congelador abajo. Bueno, depende de donde esté el congelador normalmente, ¿no? Aquí vemos que tiene un cajón 0 grados, que es muy práctico, y que luego a medida que se va alejando, pues la temperatura es menos fría hasta alcanzar pues como máximo 4 o 5 grados. Nunca debería estar a más de 5 grados una nevera. El congelador nunca debería estar a menos de 18 grados bajo cero, o sea, más caliente 18 grados bajo cero. Importante, las temperaturas. Bueno, yo creo que todos sabemos utilizar el congelador, metemos las cosas ahí, las dejamos. El problema es cómo descongelar esos alimentos. ¿Sabrá la gente y sabremos nosotros hacerlo bien? Yo la comida, el pescado, todo lo que está congelado, lo saco por la noche, lo meto en el frigorífico para que lentamente se vaya descongelando y luego ya listo para lo que sea, para frito, para guisar o lo que sea. Bueno, importante congelar, dices que todos sabemos, pero que hay que también poner un recipiente hermético y etiquetarlo, sobre todo para saber la fecha de lo que hemos congelado. Y a la hora de descongelar, debe descongelarse de una manera controlada, temperatura controlada. Es decir, en la propia nevera, nunca temperatura ambiente encima de la encimera, dejándolo allí a la buena temperatura. La estoy oyendo quejarse. Sí. Yo creo que tenemos demasiado tiempo en la puerta abierta. Es inteligente. Mira, sensible. Yo tengo otra pregunta. Cuando descongelamos las cosas o cuando manipulamos alimentos, podemos tener en casa tablas de madera o tablas de otros materiales. ¿Tú cuál eliges? A ver, por higiene, la tabla de plástico es más higiénica porque es menos porosa. Es verdad que la tabla de madera pues es muy bonita y tiene larga tradición. Si vamos a usar una tabla de madera, deberemos tener precauciones de tal manera que la limpiaremos bien como si fuera de plástico, pero además la dejaremos en una solución de agua con lejía durante un ratito, no mucho, no conviene la madera dejarla mucho rato, y luego la aclararemos bien. Es importante, aunque sea de madera, el material de la madera. No es lo mismo que sea de pino que sea de raíz de olivo, por ejemplo, que es una madera muy compacta, con muy pocos poros, y eso ayudará a que no entren las bacterias, los microorganismos dentro de nuestra tabla. Maite, no vamos a malgastar más energía, vamos a cerrar la nevera. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Bueno, gracias y a hasta vosotros. pronto. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podríamos comparar nuestra cocina a nuestra alimentación. Es decir, cuanto menos grasa tengamos en la alimentación mejor, y cuanto menos grasa tengamos en nuestra cocina también. Y muchas veces lo ideal sería hacer, bueno, pues una combinación de platos muy saludables, sabrosos y con poca grasa. Hemos ido a consultar a un chef que nos ha dado muchas ideas. Hola, Toni. Bienvenida a mi cocina. ¿Qué me tienes preparado? Pues os he preparado 2 platitos muy atrevidos ahí con los ingredientes un poquito raros. Pues venga, vamos allá. Venga, vamos allá. La idea es que combinemos sabores muy diferentes. Sí, aquí ¿Lo hay... vamos a conseguir con este plato? Sí, porque bueno, ahora vamos a poner hemos puesto los tendones. Los tendones que los podemos sustituir, ¿por qué? Es una carne muy gelatinosa, se puede sustituir por pie de cerdo. Esto es un concentrado con las cabezas de la cigala. Vamos a añadir también unas cebollitas encurtidas, con piparra encurtida, que tenemos un sabor a cebolleta, y un punto picante. Esto es muy curioso, es la piel de limón que la hemos puesto en salmuera durante 6 meses, microzanahorias, también las hemos encurtido, un poquito de carne de caza en salazón. Es un plato, es un mar y montaña que encanta, gusta muchísimo. Ahora toca el postre, guisantes, coco y caramondín, cítrico asiático, una fiesta de sabores. De los guisantes, que están hechos en almíbar, un toque de granizado de caramondín, que nos va a dar frescor. Le incorporamos el bizcochito de coco. Eso sí me suena a postre, el resto Sí. no mucho. Voy a poner el sorbete, que está hecho de guisantes y coco. ¿Qué hemos conseguido con este postre en cuanto a sabores? Pues un de sabores completamente inusual. Totalmente. Pero que funciona muy bien, está muy bueno. Y en plató nos acompaña ya Pepe Ors, es botánico y mixólogo, es decir, experto en mezclas. Muchísimas gracias por volver. Bueno, tenemos aquí diferentes productos, Vamos de vegetales. sorpresa en sorpresa, Macarena. Mira, yo tengo en mi mano... Parece un pepinillo. Parece un pepinillo, pero es un aguacate. Pero un aguacate además con sorpresa, porque lo partes y te resulta que aquí dentro no hay hueso. Es un aguacate sin hueso. Es una novedad que nos va a enseñar Pepe cómo se utiliza esto para maridar con estas cosas. Pepe, porque ¿cuál es el criterio para maridar diferentes alimentos que aparentemente pues no nos pegan nada? Pues, sinceramente. Mira, yo te diría que hay 2 criterios, pero en definitiva es el mismo. Actualmente hay una ciencia de los maridajes que se basa en análisis
bioquímicos de moléculas compatibles entre alimentos, de manera que si comparten muchas de esas moléculas, el maridaje, o sea, la unión de esos alimentos es mucho más sabrosa que por separado, pero en definitiva nuestras abuelas o la historia ya nos ha dado pautas de maridaje por prueba-error, es decir... O sea, que tenemos ya Pepe, yo solo me maridaje. sé esta, yo soy muy básico. La del melón con jamón. El melón con jamón, esta es Bueno, clásica. Esta es un clásico, pero la ciencia hoy en día nos dice que se puede mejorar. A ver. Y que el melón lo vamos a poner con otra cosa. Al final daremos la sorpresa que marida mejor con el jamón. Y, por ejemplo, el jamón marida muy bien con las fresas que las ¿Con tenemos las fresas? aquí. Ay, pruébenlo en casa. Sí, Mira, es- jamón es- con fresas. Con fresas o incluso con piña. Nos daría un maridaje más suculento, más sabroso que el tradicional melón con jamón, que está muy bien, por cierto, y a todos nos encanta. Mira, vamos a poner aquí la piña. La piña. Porque la piña, yo, por ejemplo, maridada con carne, esto es un solomillo de cerdo, pero podría ser con cualquier carne, la piña tiene bromelina, ayuda a digerir bien esa carne. Es un clásico el cerdo con piña, pero te voy a dar otra sugerencia muy fácil de hacer en casa. Mira, tanto la piña como cualquier fruta tropical, el mango, las frutas que tienen mucho azúcar natural dentro de ellas, caramelizan muy bien y muy fácilmente, como con un golpecito de plancha. Ajá. O sea que si partimos una rodajita fina de piña y la ponemos a la plancha 1 minuto por cada parte, vamos a caramelizar ese azúcar y va a ser más suculenta. Pero cuando acabemos le vamos a poner un poquito de pimienta rosa a esa piña y va a ser un maridaje que aparentemente es extraño, ponerle un picante, una especia a una piña, pero es extraordinario, lo puedo decir porque lo he probado y está genial. Para extraños y sofisticados, Pepe, este otro maridaje, coliflor con chocolate. Bueno, este sí que te puedo decir que viene de la ciencia. Desde luego hacen muy buena pareja, míralos. Sí, Qué monada. están hechos el uno para el otro. Sí, total. Bueno, es un poco extraño, pero en definitiva, como te decía, obviamente quizá no cruda, porque lo que sucede, luego veremos también qué pasa con la cebolla, es que algunas de las sustancias que aparentemente nos provocan rechazo con el calor desaparecen. Y entonces aparecen otras que son las que la hacen compatible. De manera que si nuestros telespectadores quieren probar la coliflor con el chocolate, yo les recomiendo que no lo hagan cruda. Que primero la cuezan o la pongan al horno y después la prueben con chocolate. Oye, Pepe, y aquello del extremo, o sea, ¿son ostras? Aquellos son ostras. Pepini. Efectivamente. ¿Las ostras maridamos con el pepino? con el pepino. Van Vaya. genial. Esto Y a nadie se le ocurre. a nadie se le ocurre, ¿No? pero la ciencia nos lo ha dicho. Y ahora rescatamos a nuestro querido melón que está ahí y os puedo decir que el melón, mejor que con el jamón, va a ir con las ostras. Con las ostras, melón. Ostras con melón lo podemos... El melón. Al jamón lo dejamos ahí. El jamón me lo llevo yo. El melón. El melón. El Vamos melón a con las ponerlo ostras nos aquí. da un maridaje extraordinario. De hecho, si os acordáis la última Pero vez no los que tres estuve... juntos, ¿no? Que No, tres es la última multitud. vez que estuve aquí Venga. hablábamos que eran de la misma familia, melón y pepino, ¿Cierto? y por lo tanto, pues con esa familiaridad, con ese parentesco, las vamos a maridar con las ostras. Bueno, lo que está claro es que la combinación de los alimentos, si la hacemos de manera correcta, nos vamos a beneficiar mucho más del sabor y sobre todo mucho más de sus nutrientes. Y eso es fundamental si lo que queremos tener es un peso correcto. Si no es tu caso, si tú tienes que perder peso, pues el club te anima a solicitar la dieta a tu medida. Un servicio en exclusiva del club que te puede ayudar peso ganando salud. Ya la han seguido más de 52.000 personas en España, pero es que ahora la han mejorado porque la han hecho mucho más práctica y útil. Y además ahora que termina el invierno y empieza la primavera, es uno de los mejores momentos para ponerse a dieta y perder esos kilos que hayas podido coger en el invierno y llegar al verano como nueva. Te van a decir lo que tienes que comer de desayuno a la cena y del lunes a el domingo. Hoy, por ejemplo, es jueves y fijaos, hay salmón con verduras, merluza con patatas y os dan, bueno, pues toda la tabla de equivalencias y os dicen la receta para que, bueno, pues lo hagáis y podáis ir perdiendo peso de manera sana y gradual. Por tanto, si llamáis ahora para solicitar la dieta a tu medida o para haceros socios del Club Gente Saludable al 902 550522, os van a hacer llegar esta útil tabla de calorías que podéis poner en la nevera, como yo la tengo aquí, para estar informados en todo momento de lo que tenéis que comer. Por tanto, ya sabéis, 902 550522 o haciéndolo a través de la web en www.sabervivir.es. Bueno, deberes para el fin de semana, ¿eh? Todavía nos queda un día, pero nos lo vamos a pasar muy bien maridando los diferentes alimentos. Pepe Orts, muchísimas gracias y hasta pronto. Sepan ustedes que los españoles hemos vuelto a demostrar que somos sensibles y generosos. Nuestro país es un año más líder mundial en trasplantes de órganos. El Hospital Público Gregorio Marañón, uno de los más prestigiosos, ha querido dar las gracias con un vídeo que enseguida vamos a ver. Después, amigas y conocidas, hasta mañana.
maravilloso que iluminar la vida de otros cuando la tuya se apaga. Gracias por ser donante.